¿Por qué se le acordó a los gallegos decirme que estoy grabando la reunión? ¿Me quieren decir ustedes? Hasta ahora nunca. No sé por No, qué. es verdad. No. A mí me avisó. ¿Usted ha Yo voy pasado a la poner que reunión continúe. más? Sí. ¿Eh? Sí. Te avisa y te da la opción de continuar Te da la o opción de salir. Pero yo como chicos estoy peinada, me voy a quedar. Sí, bueno, entonces, nosotros hemos estado dando haciendo un cierto circuito, ¿sí?, sobre los temas que interesan investigar, preguntándonos qué hacer, cómo hacer, hacia dónde orientarnos. Las preguntas básicas que nos tenemos que hacer es cuándo un tema de investigación es pasible de ser investigado, con qué herramienta contamos y qué método vamos a utilizar para lograr llevar adelante una investigación. Básicamente, en filosofía, analítico, hermenéutico, fenomenológico. Mucho más no hay. Podríamos estar vinculando, si nos orientamos a las ciencias sociales, una técnica de tipo cuanticualitativo. El hecho es que no tenemos tiempo para hacer un proceso de ese tipo vinculando filosofía con ciencias sociales. Entonces, se podría decir que filosofía es o bien analítica o bien cualitativa, ¿sí? Porque es un campo de la formación abstracto. Y el hecho es que, al ser pura abstracción, el manejo de los recursos que tenemos es un manejo conceptual. Y esto tiene que ver precisamente en cómo nos orientamos dentro de la práctica analítica, hermenéutica o fenomenológica para construir un discurso que permita dar cuenta de este tema. Hay que pensar, dice, entre lo que las cosas son y lo que deseamos saber. ¿De qué modo, sí, esta intención que esbozamos da cuenta de las limitaciones, de las ausencias o inadecuaciones que la misma presenta para el logro de un fin? Más adelante nosotros vamos a enunciar objetivos, pero si bien no están enunciados, siempre un objetivo subyacente tenemos, porque si no, no investigaríamos. Pero es decir, la enunciación es posteriormente formal, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué y por qué y hasta dónde queremos llegar? Pero uno de los problemas más importantes dice preguntarse, ¿podemos? ¿Tenemos con qué? ¿Cuáles son las variables a considerar? Porque son variables conceptuales, porque son variables teóricas. Acá no hay variables cuantitativas para medir. Entonces, la medición de las variables en el campo cualitativo o en el campo fenomenológico o hermenéutico solo te ofrecen aportes teóricos que debilitan o refuerzan tu hipótesis de turno. Siempre estamos jugando en un campo conceptual. Bien. En el capítulo 1, dice la autora, tuvimos ocasión de revisar las distintas formas en que se presentan los problemas y los diferentes caminos de búsqueda de la investigación. ¿Qué tipo de problemas vamos a afrontar? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Y desde dónde? Nosotros no hicimos el capítulo 1 porque es un capítulo netamente ejemplificador, está constantemente haciendo referencia a qué. Pero sí vamos a ver de qué modo podemos articular este tema con lo que a nosotros nos interesa llegar, problematizando la cuestión. Un problema, dice, se da bajo ciertas circunstancias y puede transformarse en científico. También puede transformarse en un problema abordable científicamente desde un lugar y ser absolutamente inabordable desde el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me enfoco a un abordaje interpretativo hermenéutico, difícilmente pueda combinar lo interpretativo hermenéutico con lo analítico. Es más viable con el fenomenológico. ¿Se entiende? Chicos, si no me entienden, me preguntan, y si me preguntan, les contestaré, no hay problema. Yo quisiera anotar eso que dijiste recién. Si yo me enfoco
en lo hermenéutico. Y si vos te enfocás en lo hermenéutico, no va a ser viable la interpretación hermenéutica que tiene que ver con la cultura o con el lenguaje, con lo analítico, con la filosofía de la ciencia o con el análisis racional, sino que te va a ser mucho más cercano a lo fenomenológico. Bien. ¿Sí? Máxime en el contexto en el que yo les pedí determinados periodos de tiempo. Si nos fuéramos a la filosofía moderna o a la filosofía antigua sería otro cantar, pero estamos hablando de mitad del siglo XX para acá. Bien. El tema de conocimiento es siempre un problema de conocimiento, eso ténganlo en cuenta. Yo voy a grandes rasgos, chicos, porque no les voy a pedir el capítulo, sino, ¿eh? El tema de conocimiento es siempre un problema de conocimiento porque surge de la pregunta. Y todo problema de conocimiento es científico. Porque tiene método, porque tiene pasos. Ahora, el problema de investigación llevado a lo concreto es siempre científico. En todo tipo de ciencia, menos la filosofía. ¿Sí? Menos la filosofía. ¿Estamos? A menos que sea filosofía de la ciencia. Pero si no, es menos en filosofía. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales hablamos de la construcción del objeto. En ciencias naturales hablamos del objeto, ¿sí? De la relación sujeto-objeto. En ciencias sociales hablamos de la construcción del objeto. En filosofía hablamos de la problematización del concepto. Entonces no hay una construcción. Sino una problematización que se complejiza a cada paso. Porque acá no tenemos, chicos, modelos ni teorías científicas que nos respaldan, sino que tenemos escuelas filosóficas que esgrimen sus razones. ¿Sí? Ustedes cuando no se entienden paran, porque yo voy a grandes rasgos por el capítulo. Bien. Lo que me interesa pensar con ustedes es que el problema de investigación, como les decía el otro día, tiene que aportar algo a lo que se sabe. Y a su vez tiene que generar un nuevo cuerpo de interrogantes. Siempre. Porque a la medida en que doy respuesta surgen otros interrogantes. El punto más relevante en la investigación filosófica es eliminar los supuestos. Yo no parto de supuestos. Puedo partir de análisis y después ir desagregándolo metodológicamente, pero no partir de supuestos. Menos del lenguaje cotidiano. El tema y el problema pueden salir del mundo de la vida cotidiana, pero en la medida en que lo llevamos a problema filosófico, se aleja de la vida cotidiana. Del lenguaje común. Me refiero a la vida cotidiana con respecto al lenguaje común. Y el lenguaje común es opinión. Por lo tanto, las opiniones tomadas del mundo de la vida no entran dentro del marco conceptual teórico de la filosofía, porque no hay vigilancia epistemológica. Entonces, ¿cómo opero? Bien. El recorte que hacemos de los marcos teóricos que alientan nuestra investigación tiene que ver precisamente con esto de que ustedes van a armar posteriormente, que es el estado de la cuestión. Entonces, el estado del problema, ¿sí? Estado de la cuestión. Pero es el marco teórico el que nos tiene que servir. Bien, ahora vamos a hablar. En la enunciación del problema es todo un proceso, pero como quiero que lo hagamos ahora, vamos a partir. Tenemos el tema, teníamos preguntas, ¿verdad? Bien. ¿Podés leer tus preguntas, Evangelina? Sí. Todos prepárense para leer las preguntas, chicos. Yo las había reenumerado. Voy a arrancar.
¿podemos hablar de género en la primera infancia sin pensar en la cuestión binaria femenino-masculino? Ujú. Si se puede hablar de género en la primera infancia, ¿deberíamos replantear la dualidad en la que educamos? Ujú. Después me iba a otra. ¿Qué cuestiones no biológicas determinan al ser como portador de género? Que vos me habías dicho que reviera eso de determinar. Sí, bien. Bien. Entonces, sí, dale. Después, las cuestiones de género van a aparecer cuando, en términos de tiempo físico, ¿no? Bien, Sino en el caso de que no se pueda hablar de género en la primera infancia, digo, ¿desde cuándo se podría hablar? bien. Corriéndonos de la dualidad Sí, o de sí, lo sí, sí. binario, del pensamiento binario, ¿no? ¿Cómo puede la familia contribuir a que las infancias se puedan apropiar de los intersticios que quedan vacíos en el pensamiento binario? Digo, ¿cuál Bien, es el rol de acompañamiento para que el chico pueda habitar esos espacios? bien. Después, espérate, porque Ahí yo los está, había... ahí está. ¿Hasta aquí llegaste? ¿Hasta leo las ahí. 5? ¿Hasta las 5 Sí, llegaste? Bien. me faltaría buscar las 5, pero no las estaría No, no, encontrando. está bien. Ahora, Evangelina, yo el otro día le dicté las características de las preguntas a ustedes. No me acuerdo. Una pregunta, Algo habíamos hablado, me parece, pero... bien. Las características de las preguntas de investigación. Deben ser puntuales. No deben tener juicios de valor. habíamos hablado, sí. Deben ser escuetas. Sin incluir dramatizaciones. ¿Sí? Con conceptos claros. Sin supuestos o sin presupuestos, como quieran. Y por sobre todas las cosas, no admitir apreciaciones personales. A mí me parece que, o estoy en condiciones de, no, sin apreciaciones personales. Eso va en busca de la objetividad. Muy bien. Vamos a tus preguntas, Evangelina. De la 1, la 2 y la 3, tenés que armar un problema que tenga en cuenta lo que acabo de señalar de las preguntas. Todos tus temas Bueno. coinciden, pero son muy generales, así que tenés que hacer algo puntual, así, ¡pum! Quiero investigar esto. La Sí. binaridad en la infancia, ponele. Bien. Entonces, decir, el problema al que me aboco a investigar es de qué modo se asume la dualidad, ponele, te digo cualquier cosa, pero te lo quiero decir puntual, de qué modo se asume la caracterización de la dualidad en la infancia. En la Argentina del siglo XXI a partir de Juan, Pedro y Pablo, así. ¿Sí? En las 3 primeras lo tenés joya, pero tenés que armar y recortar. Te tiene que quedar un problema de 3 renglones más o menos. 3 renglones, 4. No adornen, no pongan fraseo que complete. No. Así, como yo te digo, ¿sí? Quiero decir, el problema es de qué manera persiste la concepción dual de ser sujeto o en ser sujeto en la infancia, algo así, de qué manera, bla, bla, así cortadito. Ensayalo, Evangelina, así un ratito lo miramos, ¿sí? Me pongo con eso. Ponete con eso, olvídate del mundo, ponete con eso. A ver, Dante, o Lucas, no sé. Son mis dos nombres, así que valen Bueno, me quedo más tranquila. Sí, yo voy a comenzar con una salvedad. Tuve una especie de epifanía este fin de semana. Y pensé mucho en el tema de lo que sería el objeto de estudio, lo que sería, mejor dicho, el problema, porque habíamos hablado, ¿te acordás, Amelia, de salud mental a rasgos generales? Sí. Las preguntas habían sido muy dispares, desde medicalización hasta locura, hasta manicomio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando leí lo que pusiste en el muro sobre la fundamentación
como redactar una fundamentación y qué sé yo. Sí. Justo lo leí el día que comienza el mes de la concientización del síndrome de Tourette. Y ahí engancho todo, ¿por qué? Porque a mí me convoca a investigar este tema de la salud mental el que yo sea un padeciente del síndrome de Tourette. Entonces empecé a vincular muchas cosas y cómo fundamentar esta elección. Entonces digo, bueno, me encantaría, o sea, de todo lo que fui leyendo y el fin de semana releí mis preguntas, y digo, pucha, ¿y si hago algo en relación síndrome de Tourette en educación? Entonces ahí ya medio como que recorté un poquito más lo que es salud mental tan genérico. Lo que pasa, a ver, el tema No es sé, es un integral. interés. El tema es, miren que después que anunciamos el problema no pueden volverse atrás, no hay cambio. Es de una vez y para siempre. Bien, lo que te va a ser difícil, Lucas, es desde dónde lo vas a abordar. Claro, eso es lo que no sé qué hacer. Porque el tema es que vos no sos especialista, vos sos un paciente y te va a costar un montón objetivar. Porque va a haber muchos atravesamientos emocionales que te van a parecer, quieras o no, viste lo que decía yo recién, lo que me pasa a mí no tiene que parecer. Bueno, exactamente. Entonces, sobre la base de eso que estás diciendo, que es muy potente, me quedé pensando, bueno, tenía unas en la manga que era otro tema completamente distinto y que me encanta y o sea, me gusta mucho, siempre me gustó, que es nada que ver con salud mental y es masculinidades. Me súper interesa. Sí, porque estamos en el auge de los feminismos, la teoría del género, lo queer y demás. Y bueno, ¿y qué pasa con las masculinidades? Que ahora se está empezando un poco a hablar. Porque claro, me puse a pensar que en realidad estoy en esta investigación filosófica metiendo mucho de lo que me pasa a mí. Porque sí, yo puedo conocer mucho del Tourette, leer textos, hablar con médicos, lo que sea, hablar con personas, lo que sea, hablar con docentes, pero tal vez es como decís vos, que involucre mucho personal. Entonces por ahí... ¿De masculinidades qué pasa? ¿Te involucra lo personal? En realidad me interesaría, a partir del concepto de la masculinidad hegemónica, me gustaría indagar sobre eso, ¿no? Está bien, masculinidades, pero ¿qué de masculinidades? Claro, bueno, por eso quería conversar con vos esto que estamos hablando. Yo lo único que les advierto, Lucas, es que cuando más íntimamente estén involucrados, más obstáculos les van a aparecer, pero después vos sos dueño de, me parece mejor en masculinidades, claro. Me parece mucho más viable de masculinidades que los otros dos que me nombraste. ¿Sí? De salud mental, claro. Sí, porque son temas complejos, porque necesitas un vocabulario especialista. Exacto. Sí. La vigilancia epistemológica mía es construcción, pero yo no te puedo ayudar porque yo no sé. Tengo estudios de psicología años, pero no sé de ese tema, ¿viste? No, en ese momento me planteé decir, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando algún docente tiene un chico con síndrome de Tourette? Pero ya también es una cuestión casi médica que no me puedo meter. Desde el campo del arte es viable, porque yo tengo chicos investigando. Ajá. La enseñanza del arte es otra cosa, porque no es conceptual. Claro. ¿Viste? Por ahí. Claro. Bien, entonces vos, ¿qué pasa entonces con el material? Me pareció plausible decir, bueno, corto y agarro otra cosa que me bien, pero ya no te podés mover más, ¿eh? Ya te quedás... No, por supuesto. Era este juego que vos nos habías propuesto como dos temas, como para, bueno, a ver, descartar uno u otro. En ese sentido, digo. Y el fin de semana tuve acceso a un montón de textos y posteos de una gente que investiga en Gino Germán y en un montón de lugares más sobre masculinidad incomodada. De hecho, la gente del Puente trajo el libro ese que es muy novedoso, salió editado este año. Que se llama con eso. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sería bueno que comiences leyendo, no te vayas a lo nuevo. Lo nuevo déjalo para el final, porque si vos lees lo nuevo, te vas a obturar mentalmente y no vas a poder hacer el recorrido inverso. Empezar, por ejemplo, no sé, ¿quién te gusta? ¿Por quién te gustaría empezar? Ya no todos los temas, chicos, no se va nadie de acá. Banqui es infancias. Ahora vamos a copiar la idea, el tema. Dante, masculinidades. Sí.
¿Sabés en qué había pensado? ¿Qué me disparó eso? La imagen, la publicidad. Estoy cansado de ver toda la publicidad de vestimenta masculina en modelos Escuchate, hiperdelgados, por ejemplo. no juicio de valor. No, ya sé, sí, tenés razón. No, yo le voy a marcar siempre. ¿Está bien? Me Tenés parece razón, bien. pero digo, a ver, ¿por qué las masculinidades tienen que ser de esta manera y no de otras? ¿Por qué son como son? Porque ¿Y qué se espera de las fíjense un masculinidades? poquito, ni las masculinidades ni las feminidades existen, han sido completamente deconstruidas y no han sido reconstruidas, que es lo peor. El Claro, feminismo lo está intentando, pero los varones, ni ahí. claro. Pero está Eso tal vez bueno. sería interesante. Bien. ¿Miraste si tenés material? Porque eso es lo más importante. Si no tenés material, no podés investigar. Sí, quería preguntarte si era factible este tema para buscar material y empezar. Mira, buscá. Silvina Salomón investigó algo distinto, pero había un texto de Richard Sennett, La carne y la piedra. Ajá. Podés buscar Foucault, las tecnologías del yo. A mí no me gusta Foucault, pero no por eso. Fíjense, chicos, si comienzan con una teoría que tiende a ser humanista, no se meta con los liberales, porque yo los desapruebo, es decir, no puedo buscar, no sé, a ver, mezclar Levinas con Agamben, no tiene nada que ver. Es decir, nosotros podemos mirar qué encaja, pero nosotros porque hacemos un menjunje. Entonces, miren las líneas teóricas, para eso se leen las contratapas y las introducciones, porque las introducciones dice, el autor busca a partir de su mirada fundada en la derecha liberal, bla, 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 establecer el hilo conductor. Lean, porque si no van a buscar material de gusto. Es decir, hay que mantener la línea teórica. Yo no puedo mezclar la izquierda, la derecha, un liberal con un conservador, con un anarquista. Y vos, Dante, tenés el gran problema del neoanarquismo, de lo que yo llamo neoanarquismo ahí. ¿Sí? El reflote de los jóvenes republicanos del hiperindividualismo actual, ahora. Y fíjate que están tratando de traer de nuevo la masculinidad, pero centrada hace 50 años. Claro. ¿Sí? Fíjate, el tema es lindo, ¿eh? Me gusta porque no lo han investigado, está interesante. Busca como base para que vayas mirando. Richard Sennett es un filósofo de corte neomarxista, más o menos como Foucault. Y Foucault, las tecnologías de yo te pueden servir porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Si no lo conseguís, fíjate en el libro 3, me parece, de Foucault, capítulo 4, que habla de el uso de los placeres. Buscarlo, si no apartado lo vas a encontrar. El uso de los placeres que se remite a los griegos. Está joya para entender lo que era la masculinidad. Joya, ¿eh? Bien. Te va a dar un trabajo, pero es una belleza. Es una belleza. Así que bien, yo te confieso, estaba muy angustiado realmente por esto, no por el trabajo en sí, sino por ver cómo me podía desempeñar con el trabajo, porque no es algo fácil, hay que poner mucho empeño. No. Entonces, mientras me pueda tener estos espacios donde tenga una orientación y demás, voy a estar más tranquilo. Porque, es que estoy para eso. Para eso estamos. Es que estoy para eso. Yo ahora, ustedes vamos teoría y cosas, y ya después me dedico a trabajar con cada uno de ustedes los adelantos, las críticas, qué texto, qué no texto. Esta materia es eminentemente práctica. Claro. Me decía, ¿por qué no grabas todas las clases? Porque no voy a grabar las 2 horas si el otro es taller. Lo que yo grabo es la estructura teórica. Pero bueno, esto que estamos así, para ir orientándolo, sí, porque si yo me olvidé, ustedes van al video y lo recuperan. Esto sí es importante, ¿sí? Pero me parece interesante tu tema. Yo por ahora buscate eso y en la medida en que yo me vaya acordando, te tiro, como le decía Angelina, yo he hecho mucha construcción de las masculinidades a partir de los feminismos. Claro. Porque fíjate que las feministas deconstruyen las masculinidades, pero los masculinos no se dieron cuenta todavía.
Claro. Hay un instituto de masculinidades y cambios sociales que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, y trabajan muy interesante, de una manera muy interesante. Yo puedo ver qué puedo rescatar de ahí, te aviso. Todo lo que sea material teórico de universidades, libros o artículos, Sí, sí. sí, Otras tesis de sí, investigación, no. claro. Y no es porque se copien, ¿eh? Es porque no te dejan pensar. Nada más. Sí, sí, sí. Porque si vos encontrás, yo siempre les explico, tengo como 40 investigaciones, siempre les explico, cuando vos encontrás la investigación de otro, qué bárbaro, me estás respondiendo todo, entonces vos no pensás, ¿sí? Claro. Porque el otro llegó ahí, pero a través de un proceso que insumió varias teorías, no la tuya. Entonces vos lo tomás, pero tiene atrás, yo le digo porque ha habido problemas con gente que han aprobado las patadas, porque han vinculado estas cuestiones, y cuidado con eso. Ojo que yo trabajo con ustedes paso por paso. Acá no hay, el tema es si ustedes siguen los pasos o si no los siguen. Eso es otro cantar, ahí no me meto. Pero sí, bien. Entonces, Bueno, ahí tenés. No, por favor. Vamos a quién. ¿Quién se prende? Está Ana, Aldana. Te tengo por dos, Aldana. Te tengo acá, Es porque Aldana, estoy en sí. la compu. Ah, con razón. ¿Cómo Lo que andás? pasa que como tenía que hablar, bueno, entré el celu. Ahí Bien. está, ahora sí. A ver, Bueno, Aldana. yo no, las 10 preguntas no llegué a hacerlas, porque no se me ocurría absolutamente nada. Ah, Luca, Hice Luca, no te me 5. olvides de las preguntas, ponete a hacerlas ahora, ¿eh? Desapareció. Listo. Dale, Aldanita, lee. Bueno, te leo. La primera puse cómo se manifiesta el feminismo en Argentina, porque no la quise hacer más general, por eso lo puse en Argentina. Después, la segunda puse el feminismo es político. La tercera, la política y el capitalismo tienen influencia en las desigualdades que se generan entre mujeres y hombres. La 4, ¿se puede lograr una igualdad entre hombres y mujeres? No. Y la 5, no. ¿Puede la mujer, gracias al feminismo, lograr una liberación? Ahí tenés un juicio de valor, pero sí. Es decir, ¿de qué modo el feminismo de principios de siglo en la Argentina se construye como una fuerza que va a poner en disputa el rol de los masculinos? Ahí tenés, con esas 4 preguntas, con esas 5 te podés hacer una solita. Mirá, tenés un problema, lo tenés el problema ahí. Sí. ¿Está? Algo así. Sí, estoy media perdida, pero... Chicos, como le decía el otro día a Evangelina y a todos, esto se resuelve andando. ¿Sí? Esto se resuelve andando. Si a alguno de ustedes les molesta, chicos, cierren el audio, porque yo por ahí en vez de hablo con ella y te saturo a vos, ¿sí? Tranquilo. Bien, entonces... ¿Medita una pregunta? Ah. No, sí, el libro era este que me habías dicho. Ah, oye. Sí. Porque vos me habías dicho que era de femeninas. Hay de femeninas también. Hay de femeninas un montón. Sí, algunos los tengo en la compu. Femenías del feminismo latinoamericano, los feminismos negros tenés. El tema es que si vos te vas a meter en la Argentina, no te metas en feminismos negros. Habla de feminismos en la Argentina, yo diría, las primeros 15 años del siglo XXI, de ahora, porque han cobrado más auge, ¿sí? Digo, Aldana, vos haces lo que querés, pero... Sí. Si vos podés tomar varias autoras de afuera, de la América Latina, y resignificarlo para nosotros. Pues no habría problema, ¿sí? Entonces decir, bueno, busco material teórico y voy seleccionando. Hay cualquier cantidad. El tema es preguntarte, ¿qué querés saber del feminismo vos? ¿Qué querés saber y para qué? Porque nos están saturando con la idea del feminismo de manera global. Entonces, sí, bueno, feminismo, movimiento de mujeres que hacen quilombo en la calle, bla, bla, esto, que luchan por sus derechos, sí, pero ¿quiénes, cuáles o qué características tienen los feminismos que salen a la calle a pelear por los derechos? Yo el otro día le decía, no sé a quién era, que estaba en un congreso, que
el feminismo argentino es un feminismo de clase media profesional. Las pobres no tienen tiempo para ser feministas. Y las que van a la calle, bienvenido sea, las que van a la calle son profesionales, jóvenes estudiantes, mujeres que están un poco mejor, es decir, que salen de la prioridad de la comida. Entonces, bueno, pensemos que es bueno eso, que se tome conciencia, ¿sí? Pero no, lo que no se puede generalizar, porque ser mujer no implica ser feminista para nada. Entonces, cuando vos analices los movimientos feministas contemporáneos, te vas a encontrar con esa cuestión. Bien. Sí. Muy bien. Gracias. Chiquitos, ¿cómo te fue, Banqui? ¿Bien? Bien, a mí, a ver, espérate, ¿te leo lo que puse? Ahora cortamos y volvemos Igual me otra parece vez. Sí, dale, Banqui. Dale. Dale. ¿Cuál es el rol de los educadores argentinos, sea familia o escuela, para que las infancias puedan habitar las cuestiones no binarias del género? Y le habría agregado, que me parece que se lo sacaría porque tiene que ver con una cuestión de eso que valor. dijiste hasta género está fantástico. Bueno, y había A ver. puesto y vivirlas en libertad, pero vivirlas en libertad me parece que hay una cuestión de valor ahí, Sí, que la tendría que sacar. hasta género, déjalo. Hasta género, bien, lo Déjalo dejé ahí, en paréntesis. prolijalo. ¿Sí? Léemelo de nuevo, por favor. ¿Cuál es el rol de los educadores argentinos, sea la familia o la escuela? Como, bueno, no sé cómo poner escuela, pero tendría que ver eso. A las instituciones escolares. Las instituciones escolares, para que las infancias puedan habitar las cuestiones no binarias de género. No binarias. Ya hago que diga no binarias, ya está el género ahí. No binarias, listo. La percepción no binaria de género. La percepción no binaria de género. O la delimitación no binaria de género. Fíjate a dónde querés ir. Muy bien, Evangelina. Lo tuyo ya está. Y empecé a leer. Dale, no sé si va, no, sí. Empecé a leer, bueno, de Judith Butler. Sí. Que el libro que se llama Deshacer el género, el capítulo 5, y me hice anotaciones. Si querés trabajar con otro, yo después te digo lo que me anoté, porque hace referencia también a esta cuestión hermenéutica, me parece. Sí, pero espera un poquito. Está fantástico, seguí leyendo. Ahora ya tenemos la idea de tu problema, ¿verdad? De tu tema y tu problema. Bien. Seguí leyendo, pero ahora vamos a pasar después a cómo se arma el estado de la cuestión. Porque vos ya tenés que empezar. Y me voy anotando en mi cuaderno, en el otro, no en el del trabajo, sino en el otro, para después lo que pueda volcar al del trabajo. Exacto. ¿No? Sí. Vos todos dos vayan cuadernitos a la vez. Todos vayan leyendo y van recuperando de lo que van, hagan registro. Yo no tengo, en el instituto yo les hacía ficha, me desespera, pero en el instituto yo tenía ficha 3, ¿sí? Entonces, leía en este libro, iba la ficha, página tanto, libro tanto, importante, página tanto, libro tanto, importante. Y yo después me sentaba a investigar e iba directamente a las páginas de los libros. Eso yo se los enseñaba en el instituto. Como si van a una biblioteca, ahora no hay biblioteca, por eso no me preocupo. Pero es fundamental el fichaje, como vos decís, lo estás haciendo en un cuaderno, bueno, como le sirva. Sí. Es como tener la memoria ahí, porque uno después se le va. Sí, yo me anoto el número de página y en esa página marco lo que me parece. Sí. A veces lo copio en el cuaderno o a veces no, qué sé yo, depende del tiempo que tenga. Pero vayan mirando esas cuestiones. Ponete a trabajar con la fundamentación subjetiva, Evangelina. Bien. Más o menos bien. Media carilla, un poquito menos. 8 renglones, 9 más o menos. El por qué, el para qué te motiva, dónde querés ir. ¿Estamos? Muy bien. Corto y volvemos, chicos. Corto y volvemos. Se me termina la hora. ¿Listo? Listo.